Bien, pues muchas gracias, buenos días a todos y agradecer a la EH la invitación a participar en este curso. Nosotros queríamos presentar dos casos para hablar sobre el tema. El primero es una paciente de 42 años, sin hábitos tóxicos, farmacéutica de profesión y que como únicos antecedentes había sido colecistectomizada en 2010 por un cuadro de cólicos biliares y había presentado un COVID leve en marzo de 2020. La paciente no tomaba ningún fármaco habitual. Entonces el cuadro se inicia, como veis, el 30 de octubre de 2020 con unas molestias inespecíficas que ya refieren hipocondrio derecho, con un poco de astenia, y se realiza una analítica general en lo que veis que presenta una hipertransaminasemia con una GOT de 215 y una GPT de 380, sin colestasis, con una bilirrubina normal, con una tasa de protrombina también normal, y revisando analíticas previas veíamos que había presentado alguna alteración leve de la biología hepática en el pasado. Entonces, las serologías víricas en esta paciente que se realizaron fueron negativas. Se solicitaron también unos niveles de TSH, ceruloplasmina y ferritina que fueron normales. Y los anticuerpos antinucleares fueron negativos, pero como veis, los anticuerpos antimúsculo liso fueron positivos a título intenso y la determinación de IgG también fue positiva a niveles bastante altos. Se continuó con el estudio realizando una ecografía abdominal que no mostró ningún hallazgo patológico. Y ante este caso de hipertransaminasemia con serologías víricas negativas y elevación de las IgGs y anticuerpos antimúsculo liso positivos, se decidió finalmente realizar una biopsia hepática percutánea con escasos espacios porta, pero que no mostraba ninguna alteración relevante, y lo único que observamos fue una discreta inflamación en el lobulillo de predominio linfocitario. Se amplió el estudio con otros virus menos frecuentes que fueron todos ellos negativos y finalmente se determinó el anticuerpo antígeno soluble hepático que también resultó positivo intenso, como podéis ver. Y por lo tanto nos encontramos ante un paciente que tiene un anticuerpo antimúsculo liso positivo a títulos muy altos, un anticuerpo antiantígeno soluble hepático también positivo, unos niveles de IgG positivos y elevados, unas serologías víricas negativas y una biopsia hepática que no es típica, pero sí que es compatible. Por lo tanto, siguiendo los criterios simplificados del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, podríamos diagnosticar a esta paciente de una hepatitis autoinmune. Entonces, en esta paciente, María, a mí me gustaría preguntarte si consideras que tiene indicación de tratar. Muchas gracias, Guillem. Antes de contestarte la pregunta, vamos a utilizar el comodín del público y hacemos la primera pregunta para votar, que es la siguiente. ¿Cuáles de las siguientes no es una indicación de tratamiento inmunosupresor en pacientes con hepatitis autoinmune? Aquí puedes ver pacientes con presentación aguda grave, pacientes con hepatitis autoinmune en fase de cirrosis, cirrosis descompensada, o todas las anteriores son indicaciones para tratamiento en la hepatitis autoinmune. Ahora ya puedes votar. Perfecto, muy bien, todas las anteriores son indicación de tratamiento. Vamos a pasar entonces ahora a contestar tu pregunta, Guillem, porque yo creo que esto es un tema muy importante, ¿no? Cuando vemos un paciente y lo diagnosticamos con una hepatitis autoinmune, lo primero que tenemos que hacer es decidir si ese paciente tiene indicación de tratamiento. Entonces vamos a ir repasando las guías que hay, las guías europeas y las guías americanas. En esta primera diapositiva les muestro las guías europeas, que son del 2015, y aquí vemos cómo claramente está establecido que los pacientes que tienen una fibrosis avanzada o pacientes que tienen una inflamación importante en la biopsia, definida como un índice de actividad modificado de Ishak superior a 4, esos pacientes claramente tienen indicación de tratamiento. La duda siempre está en pacientes como nuestro caso, que tienen una inflamación muy leve en la biopsia y que no tienen fibrosis. En esa situación se podría siempre individualizar y un poco decidir, según la edad del paciente, las comorbilidades que pueda tener y decidir un poco conjuntamente con el paciente, hacerlo partícipe de la decisión. Es muy importante también recordar que si el paciente decidimos no tratarlo, pues ese paciente puede tener disminuida su supervivencia, ¿no? Porque recordar que la hepatitis autoinmune, a pesar de que en el momento en que la veamos tenga unas transaminasas bajas o tenga poca inflamación, la hepatitis autoinmune tiene un curso fluctuante y cada una de estas fluctuaciones
pueden hacer subir las transaminasas y hacer que el paciente vaya desarrollando la fibrosis, ¿no? Entonces, es muy importante explicarle todo esto al paciente, decidirlo conjuntamente y siempre, siempre que decidas no tratarlo en ese momento, monitorizarlo muy bien en la consulta, no solamente con transaminasas, sino también con elastografía hepática para ver si hay progresión de la fibrosis. Y luego las guías nos dan una coletilla de los pacientes con fibrosis avanzada en quienes podríamos no tratar, ¿no? Y son aquellos pacientes que a pesar de que sean cirróticos, cuando les hacemos la biopsia no hay nada de inflamación, es una cirrosis que llamamos quemada. O algunos pacientes con una cirrosis descompensada, que en realidad el tratamiento les puede ocasionar más efectos adversos y lo que necesitan es un trasplante hepático. ¿Y qué nos dicen las guías americanas? Las guías americanas son más modernas y aquí claramente hay un parrafito que dice que todos los pacientes con hepatitis autoinmune tienen indicación de tratamiento, excepto aquellos pacientes que no tengan una enfermedad activa, es decir, que por criterios clínicos, analíticos o histológicos no tengan evidencia de actividad de la enfermedad. Entonces, para contestar a tu pregunta, Guillem, en esta paciente, a pesar de que la biopsia prácticamente no tenía inflamación en el espacio porta y tenía muy poquitos espacios porta, por lo tanto no era una biopsia muy representativa, sí que tenía unas transaminasas muy altas, alrededor de 200, y cumplía todos los criterios de hepatitis autoinmune, y esa fue la razón de indicarle el tratamiento. Entonces, efectivamente, volviendo al caso, a esta paciente se le inició tratamiento, en este caso con budesonida, 3 miligramos cada 8 horas, suplementado con calcio y vitamina D. Entonces, ahí, María, yo quería preguntarte, ¿cuándo te plantearías la budesonida en lugar de la prednisona como primera opción? Muy bien. Pues esta es una pregunta importante, ¿no? Y aquí, antes de contestarte exactamente si prednisona o budesonida, vamos a también volver a repasar las guías, ¿no? Entonces, las guías europeas nos dicen, de entrada, utilizar prednisona en una dosis que oscila entre 0,5 y 1 miligramo por kilo día, ¿no? Y entonces aquí es, ¿qué hago? ¿Le doy 0,5 o le doy 1 miligramo por kilo día? ¿No? Esas son las preguntas con las que nos enfrentamos cada día. Y entonces, a raíz de esto, les muestro este estudio, que es un estudio, aunque es retrospectivo, es multicéntrico europeo e incluye un número muy importante de pacientes, y el objetivo era comparar dosis baja, 0,5 miligramos por kilo día, versus dosis alta, más de 0,5 para el tratamiento de inducción de la hepatitis autoinmune. Y miren cómo se ve claramente en esta diapositiva que no había diferencias en relación a la dosis en cuanto a la respuesta al tratamiento, ni en la normalización de las transaminasas, ni en la tasa de remisión. Por lo tanto, perfectamente podemos utilizar una dosis más baja de corticoides, eso sí, en pacientes con hepatitis autoinmune de presentación normal, ¿no? Un paciente con una presentación aguda grave es otro caso, y aquí claramente necesitan una dosis altas. ¿Qué nos dicen las guías americanas? Las guías americanas utilizan unas dosis más bajas de corticoides y recomiendan empezar con 20 o 40 miligramos al día de prednisona, y de manera indistinta ya nos dicen que podemos utilizar budesonida en dosis de 9 miligramos al día, ¿no? Y para responder a la pregunta de Guillem, ¿no? ¿Por qué podemos utilizar budesonida? ¿No? Esto lo sabemos desde este estudio, que es el único análisis, el ensayo clínico aleatorizado, controlado, que compara budesonida y prednisona para ver la eficacia del tratamiento. Es un estudio ya muy antiguo, pero lo que se ve claramente es que la budesonida no solamente es eficaz, sino que en este estudio fue mejor que la prednisona para lograr la remisión de la enfermedad. Este estudio tiene varias críticas, y lo que vemos en la práctica clínica nosotros es que la budesonida no es tan eficaz, ¿no? Pero obviamente con esa experiencia clínica no podemos recomendar nada, y para intentar resolver esta pregunta, desde el registro COLAI, que es el registro de enfermedades autoinmunes y colestásicas de la AEH, hicimos un estudio multicéntrico en el cual participaron 21 centros en España, con el objetivo de comparar la eficacia de budesonida y prednisona en el tratamiento de inducción. Y aquí se ve cómo claramente la budesonida, que está representada en gris claro, es significativamente inferior a la prednisona para inducir la remisión de la enfermedad. Aquí se hizo un análisis de propensity score que evaluaba muy bien las características basales de los pacientes, y por lo tanto nosotros quedamos, claro, esto es lo que en realidad a nosotros nos parece en la práctica clínica, pero ¿qué hacemos? ¿A qué pacientes le podemos dar budesonida? Entonces hicimos un subanálisis y vimos que los pacientes que tenían unas transaminasas inferior a 3 veces el valor de lo normal, aquí sí que la budesonida y la prednisona eran iguales, ¿no? Y entonces, pues yo creo que el tratamiento de si es prednisona o budesonida tiene que individualizarse en función de las características del paciente. Las guías americanas nos dicen esto de utilizar budesonida o prednisona, pero también recordar los dos otros cuadrados. La budesonida está contraindicada en la cirrosis y obviamente, como es un corticoide menos potente, también no se puede utilizar en pacientes que tienen una presentación aguda grave. Aquí, dosis alta de prednisona.
Y una vez tenemos el tratamiento bajo corticoides, ¿cuándo empezarías, María, la azatioprina? ¿Y crees que es necesario en todos los pacientes? Sí, aquí también pues, volvemos otra vez a individualizar, ¿no? Se puede utilizar corticoides solos o corticoides con azatioprina y aquí la eficacia del tratamiento es similar y también hay que decidirlo en función de las características del paciente y el riesgo de efectos adversos que tenga, ¿no? Si la decides utilizar, hay que esperar unas 2 semanas desde el inicio del tratamiento con corticoides y esto se hace para ver que el paciente vaya mejorando, ¿no? Porque recordar que aunque el riesgo es muy pequeño, la azatioprina puede producir hepatotoxicidad. Entonces, si las damos a la vez y el paciente no mejora, no sabemos si es porque el paciente no va a responder al tratamiento o porque está haciendo toxicidad con ASA. Por lo tanto, esperar un poquito a que responda y luego puedes poner la azatioprina. Y las guías americanas, ellos de entrada recomiendan siempre utilizar el tratamiento con azatioprina y esperar también 2 semanas para empezar el tratamiento por lo mismo que les he dicho. Y María, una vez tienes el paciente bien tratado, ¿en qué momento empiezas a bajar los corticoides? También, obviamente, volvemos aquí, ¿no? Intentamos protocolizar todo, pero hay que individualizar, ¿no? Y esto depende de la dosis que utilices de entrada y de las guías que quieras seguir. Si seguimos las guías europeas y utilizamos una dosis muy alta, desde la primera semana ya puedes empezar a bajar los corticoides y esta es la pauta que se recomienda en las guías. Como los americanos utilizan dosis más bajita de corticoides, pues obviamente para lograr el efecto tienes que esperar un poquito más de tiempo y aquí se recomienda esperar entre 4 y 8 semanas para empezar a disminuir los corticoides con la idea de que a los 6 meses ya lo tengas con dosis muy bajita y que el paciente ya esté en remisión de la enfermedad. Entonces, en este paciente, como veis, la respuesta fue muy buena y presentó un descenso paulatino de las transaminasas hasta que los 4 meses eran completamente normales y el descenso de los niveles de IgG siguió el mismo curso. Posteriormente se mantuvo en remisión y, como veis, se ha ido descendiendo progresivamente la dosis de budesonida y en el último control, que es muy reciente de este último mes, seguía la paciente en remisión. Entonces, ahora que hemos hablado de las indicaciones de tratamiento, vamos a introducir otro caso breve para hablar sobre los criterios de retirada. En este caso se trata de un chico de 25 años sin hábitos tóxicos que como único antecedente familiar destacaba una aneo de laringe en un abuelo y una neoplasia hepática en otro abuelo, sin más información, y que había sido intervenido de fimosis, no tomaba ninguna medicación habitual. Entonces, el paciente fue diagnosticado a los 15 años, en 2012, en un hospital pediátrico de una hepatitis autoinmune. Como veis, esta era la analítica inicial en el momento de diagnóstico, unas transaminasas significativamente muy elevadas, una bilirrubina normal y un tiempo de protomía normal, unos anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso positivos a títulos muy intensos y una IgG también muy elevada. Destacaba que el paciente tenía colestasis, pero los antimitocondriales fueron negativos y se practicaron varias ecografías y colangioresonancias que no vieron alteraciones. Y la biopsia hepática fue típica de hepatitis autoinmune, con una inflamación muy importante del espacio porta de predominio linfoplasmocitario y con hepatitis de interfase. Entonces, con todo ello, el paciente fue diagnosticado de hepatitis autoinmune, se inició tratamiento combinado con corticoides y azatioprina y se consiguió la remisión. Entonces, en 2015 el paciente fue trasladado a nuestro centro, al Hospital Clínic. Se mantuvo en revisión durante todo el seguimiento, como veis, con transaminases por debajo de 30 y unas IgGs por debajo de 12. Y por lo tanto, progresivamente los corticoides se fueron descendiendo hasta retirarse en 2016 y también se fue disminuyendo la dosis de azatioprina hasta que en 2018 llevaba una dosis mínima de 25 miligramos al día. En ese momento se reevaluó el paciente de nuevo, se solicitó un fibroscan que era normal, una analítica que, como veis, las transaminasas estaban por debajo de 20 y las IgGs por debajo de 12, con lo cual seguía el paciente en remisión bioquímica, y una biopsia hepática en la que no se observó nada más que una mínima inflamación que fue de aspecto crónico en el espacio porta y, evidentemente, sin erosión de la membrana limitante. Por lo tanto, María, ante un caso de estas características, ¿tú le retirarías el tratamiento? Vamos a ver, primero, antes de contestarte a la pregunta, ¿qué opina el público? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para pensar en retirar la inmunosupresión en pacientes con hepatitis autoinmune? Y aquí ahora puedes votar con estas opciones: que el paciente esté en remisión de la enfermedad durante al menos 2 años, que tenga una biopsia con una actividad inflamatoria importante, con un índice de actividad modificado de ISHAC superior a 4, una mujer con edad avanzada, superior a los 60 años, bueno, avanzada es controvertido, pero bueno, biopsia con un estadio de fibrosis 4, según la escala de Metavir. Ya puedes votar.
Perfecto. Veo que todo el mundo se ha estudiado muy bien todas las guías. Vamos a repasar un poquito el tema. Otra vez vamos a mostrar lo que recomiendan las guías, ¿no? Como todos han dicho, tanto las guías europeas y las guías americanas nos dicen que el paciente tiene que estar en remisión durante al menos 2 años para poder plantear la retirada del tratamiento. Las guías europeas siempre recomiendan hacer biopsia en el cual no haya actividad inflamatoria, y en las guías americanas también la recomiendan, pero no es obligatorio. Hay varios estudios que obviamente por cuestión de tiempo no vamos a repasar aquí, todos retrospectivos con números de pacientes pequeños en los cuales se han detectado algunos criterios favorables, ¿no? Por ejemplo, edad más avanzada, pacientes con mucho más tiempo de diagnóstico de la enfermedad, mucho más tiempo en remisión, que no tengan evidencia de fibrosis en la biopsia. Pero yo creo que a mí me interesa mucho resaltar, ¿no? Es un estudio, aunque es pequeño, de un grupo alemán en el cual queda claramente demostrado que en los pacientes que se mantienen en remisión, que son más o menos la mitad de la cohorte, todos estos pacientes tienen unas transaminasas hipernormales, ¿no? Con transaminasas inferiores a 20 y con niveles de IgG también hipernormal por debajo de 12, ¿no? Y entonces esto, aunque no está en las guías recomendado, digamos que de momento son los criterios que teníamos para plantear la retirada. Pero obviamente os he dicho que esto es todo retrospectivo, un poco decisión del médico tratante si le quita la medicación o no, y también para intentar resolver este problema, pues nosotros hemos diseñado un estudio prospectivo, un ensayo clínico multicéntrico con el objetivo de ver la tasa de éxito de la retirada de la inmunosupresión y ver cuáles eran los factores predictivos, ¿no? Escogíamos pacientes en remisión, como dicen las guías, hacíamos una biopsia para ver que no tuvieran actividad inflamatoria y les quitábamos la medicación, como pueden ver aquí. En los pacientes que presentaban un aumento de transaminasas durante la retirada o después de la retirada superior a 2 veces el valor de lo normal, o menos de 2, pero que se mantuviera en por lo menos 2 analíticas, empezábamos el tratamiento porque considerábamos que no estaban en remisión. Más o menos un 40% de los pacientes han hecho ya un brote de la enfermedad y llevamos 2 años de seguimiento, pero simplemente quiero que miréis las tablas de las características basales de estos pacientes en que no hay prácticamente ninguna diferencia. Solamente los niveles de ALT más bajos, no es estadísticamente significativo, pero tienden a ser más bajos en los pacientes que se mantienen en remisión. Y cuando hacemos la variable categorizada, más o menos de 20, aquí sí que sale significativo. Y por lo tanto, lo único que nosotros encontramos predictivo en este estudio prospectivo fue una ALT, unas transaminasas inferiores a 20. Y entonces, con estos datos, María, ¿crees que una biopsia hepática previa es necesaria? Vuelvo otra vez a mostrarles esta tabla porque yo creo que esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Las guías recomiendan hacer la biopsia, pero ¿qué hacemos? ¿La hacemos o no? Entonces miren que nosotros a todos los pacientes los biopsiamos, les calculamos el índice de actividad modificada y si miran lo que señala la flecha, todos estos pacientes están seleccionados en remisión con transaminasas normales, no tienen nada de actividad inflamatoria en la biopsia. Por lo tanto, yo creo que si seleccionas muy bien los pacientes desde el punto de vista de las variables clínicas, la biopsia no es necesaria para retirar la medicación. Y en base a tu experiencia, María, ¿cómo seguirías a estos pacientes y cuándo los reintroducirías el tratamiento? Sí, como puedes ver, esto no está establecido. Nosotros lo que hicimos en este estudio fue seguirlos cada mes durante el primer año y luego cada 3 meses, pero ahora, según la experiencia de quitar a todos estos pacientes, esto es excesivo. Entonces, mi recomendación sería seguirlos más o menos cada 3 meses durante el primer año y a partir de ahí ir espaciando poquito a poquito las consultas. Nunca se pueden dar de alta a estos pacientes porque la enfermedad puede aparecer en cualquier momento. En el estudio más largo de seguimiento que hay a 10 años, el 90% de los pacientes sin inmunosupresión hicieron un brote de la enfermedad. Entonces, va bien quitársela porque, bueno, son corticoides y azatioprina que le ahorras al paciente, pero recordar que casi todos en algún momento harán un flare. Entonces, este paciente, como veis, se retiró el tratamiento y se mantuvo en remisión estricta durante 1 año y medio, pero como veis, en los últimos meses ha ido presentando alteraciones discretas de la biología hepática y se le propuso reiniciar tratamiento que el paciente rechazó, con la sorpresa de que en el último control pues, las transaminasas se habían normalizado de nuevo. Entonces, como mensajes para llevarnos a casa, simplemente 2. En primer lugar, recordad que cualquier paciente con hepatitis autoinmune que tiene actividad, ya sea biológica o histológica, tiene criterios de tratamiento y que el tratamiento, tal y como ha explicado María, se puede individualizar según las características del paciente. Y en segundo lugar, recordad que los pacientes que llevan más de 2 años en remisión y especialmente aquellos que tienen transaminasas bajas menores de 20 y una IgG menores de 12, se puede valorar la retirada y que seleccionando muy bien los pacientes podría no ser necesaria la biopsia hepática.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y además por haber terminado también en tiempo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, en estos pacientes se ha quitado el tratamiento y se ha hecho el seguimiento a largo plazo y no han hecho un FLAIR, sí se ha visto que han progresado de patopatía a pesar de no tener alteraciones bioquímicas. Súper buena pregunta esa, Natalia. Mira, a todos estos pacientes les hacíamos fibroscan en cada uno de los análisis, cada mes o cada 3 meses. La idea de hacer esto era ver si el fibroscan podía predecir luego qué pacientes hacían un FLAIR, ¿no? Esta subida del fibroscan. Pero con ese dato te puedo decir que ninguno de estos pacientes ha progresado la enfermedad. Ni siquiera los pacientes que han hecho un brote, todos se mantienen con fibroscan similar al que tenían antes de retirar la inmunosupresión. Obviamente esto lo hacemos, yo creo que porque controlamos bien al paciente y a la mínima que el paciente deja de estar en remisión, hay que volver a empezarle el tratamiento, ¿no? Porque la idea no es que tenga las transaminasas menos de 2, no, la idea es que el paciente vuelva a estar en remisión. El hecho de no estar en remisión aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad, entonces por eso yo creo que a la mínima que la analítica se altera y esto se mantiene en el tiempo, hay que volver a ponerle el tratamiento. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería comentar, hacer un apunte respecto a la azatioprina. El otro día estábamos discutiendo eso en un grupo, en una reunión de grupo, porque estamos con ahora mismo el tópico de la hepatitis autoinmune inducida por fármacos, ¿no? Y estábamos comentando que bueno, hay fármacos que provocan, además clásicos, que provocan un cuadro indistinguible de la hepatitis autoinmune, como minociclina, por ejemplo, alfametildopa, que ya no se utiliza, o nitrofurantoína. Entonces, quizás en este grupo de pacientes, a lo mejor la azatioprina habría que excluirla, es decir, habría que darles corticoides, porque uno tiene la tendencia, además, incluso aunque sospeche que la enfermedad remitiría de forma espontánea, pues se le da corticoides, pero quizás en este grupo, y hasta que no clarifiquemos más la situación, pues habría que recomendar no introducir a las 2 semanas la azatioprina. Sí, yo creo me parece súper bien el comentario y además pues muy apropiado. Nosotros nos hemos centrado en la charla en la hepatitis autoinmune idiopática, pero está claro que en el paciente que tiene sospecha de un DILI autoinmune el manejo es diferente, ¿no? Porque algunos pacientes, cuando dejas el fármaco, le das tratamiento con corticoides, con el tiempo se puede retirar la medicación, ¿no? Que es una manera de diferenciar entre si es una hepatitis idiopática o es un DILI autoinmune, el hecho de que no recaigan después de retirar los corticoides. Entonces nosotros también hacemos eso que tú mencionas en los pacientes que tenemos la duda y en que la hepatitis autoinmune podía ser inducida por un fármaco, no les damos azatioprina, los manejamos con corticoides y luego intentamos quitarlo, pero me parece súper apropiado el apunte, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Joaquín, sí. Gracias, María y Guilén, por la charla. Yo vengo también hoy, como tú, de hepatitis virales, y cuando quitamos el tratamiento del virus B a veces recaen de manera severa y puede haber problemas graves. En la hepatitis autoinmune, cuando quitas el tratamiento y hay un FLAIR, ¿hay posibilidad de que se provoque una hepatitis aguda grave? ¿O esto va ligado a que no tenga una fibrosis avanzada cuando le quitas el tratamiento? Sí, sí que existe el riesgo, ¿no? Y por eso es que nosotros fuimos tan cautos en el estudio prospectivo de vigilarlos tan estrechamente para que cuando detectáramos la alteración de la analítica lo detectáramos muy precoz y no que el paciente hiciera un brote grave, ¿no? Siempre existe el riesgo de que haya un brote grave, eso hay que explicárselo al paciente, pero yo también les digo que como lo seguimos frecuentemente, lo detectaremos muy pronto para que no tenga que tener ninguna complicación. Entonces, de estos pacientes que hemos incluido en este estudio prospectivo, prácticamente los que hicieron un FLAIR, prácticamente todos, han vuelto a la dosis previa de retirada, por lo cual muy bajita dosis de azatioprina y un poquito de corticoides para controlar el FLAIR. Solo 4 pacientes necesitaron una dosis un poco más alta de 20 o 30 miligramos para controlar el brote. Por lo tanto, si los sigues
no, estrechamente es poco probable que veas este problema. Y otra cosa que es importante es que el paciente cirrótico, aquí yo no le quitaría la medicación, ¿no? Porque un paciente cirrótico que hace un brote tiene un riesgo de que se descompense, por lo cual en estos pacientes yo sería muchísimo más cauta y no les quitaría el tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos fuera de tiempo. Gracias de nuevo.